Bien, bien. Bueno, vamos a empezar. Buenas, ¿qué tal? Bueno, esperen que ya proyecto. Segundo. Bien. Vamos a empezar con cartografía bastante rápido, para así poder ver velocidades. ¿Bien? La cartografía es básicamente para que tengan idea de cómo sale, de dónde salen los datos de una carta, etc. Bien, un segundito. Ya estamos. Bueno. Bien. ¿Ven? ¿Ven la proyección? ¿Me escuchan bien? Listo. Bueno, fenómeno. Vamos a empezar con cartografía. A ver, ya digamos que no vamos a decirle más mapa, sino que es carta. En realidad se hablan de proyecciones y de cartas náuticas y aeronáuticas. Bien, un segundo, a ver si se conectó alguien más. No. Bien. Sigo con la proyección. Si no se ve o no pasa, me avisan. Entonces, básicamente las proyecciones, ahora vamos a cartografía, se sacan de... A ver si... ¿Por qué se escucha así tan alto? Bueno, hay varios tipos. Lo que nosotros pretendemos con la cartografía es pasar el globo terráqueo, la parte que nos interese, ¿bien? A una carta, a un papel, ¿bien? El problema empieza, obviamente radica en que pasamos una esfera a un plano. Entonces, si queremos proyectar algo bien, o queremos que algo sea útil, alguna otra cosa va a dejar de serlo. Entonces, dependiendo de para qué quiero esa cartografía, si es para navegación aeronáutica, si es náutica, si es terrestre, o para alguna otra cosa, o para una proyección, un mapa escolar, o etcétera, las proyecciones van a ser diferentes. Es decir, si yo quiero sacarle provecho, ahora vamos a ver qué cosas, a una parte de la proyección que es la que más me sirve, bueno, voy en desmedro de otra parte o de otra característica de estas proyecciones. ¿Bien? Entonces, la proyección que desde la esfera al plano. ¿Bien? ¿Qué tipos de proyecciones hay? Las puras, ¿pudieron ver, aunque sea, repasar el videito que les mandé? A ver, si no lo vieron me dicen, simplemente para saber si hago referencia o no a lo que... ¿cómo se llama? A lo que vieron. Bueno, básicamente las proyecciones, pueden ser puras, modificadas o calculadas, esas que están ahí. La proyección pura, básicamente ustedes imagínense, a ver, vamos a ir un poquito más abajo, un poquito para que ustedes se imaginen. Bien, por ejemplo, se imaginan el globo terráqueo, ¿bien? Con una luz en el centro, ¿bien? Y de ahí se van a proyectar haces de luz y la sombra, que es la Tierra, va a quedar proyectada sobre lo que yo ponga alrededor. Esta es una proyección cónica, diferente, ahora las vemos, ¿bien? Entonces, esa es una proyección, se proyecta desde el centro del globo terráqueo hacia afuera, esas sombras, esas líneas de proyección se proyectan sobre esa carta, sobre ese papel que está alrededor, el cual voy a abrir y me va a quedar, ¿bien? La Tierra, básicamente. Entonces, las proyecciones puras son esos, básicamente la proyección pura de un haz de luz o de un haz o de líneas en un plano que está alrededor de la Tierra. ¿Bien? Después están las modificadas, que básicamente tienen la proyección, pero está modificada matemáticamente para mejorar algunas características u otras. Y después tenemos las calculadas, que no son proyecciones, que sino es un cálculo matemático para poder pasar desde la esfera al plano. ¿Está bien? ¿Cuál usamos nosotros? Las modificadas. Son proyecciones modificadas matemáticamente. Las que vamos a usar es esta que está acá en navegación aérea, proyección cónica de Lambert. En realidad se llama proyección cónica conforme de Lambert. ¿Bien? Esta que está acá es la que usamos en navegación aérea, que posiblemente le pregunte cuál es la proyección en el examen, cuál es la proyección que nosotros usamos, ¿bien? De las que les voy a nombrar ahora.
Las más usadas en general en navegación, tanto marítima como aérea, son la Mercator, esta que está acá, y la Lambert. Para navegación aérea, 90% Lambert. ¿Bien? Y ahora vamos a ver qué pasa con las proyecciones, o sea, cuáles son los problemas que yo tengo. Básicamente, cuando yo proyecto una esfera, fíjense que acá tengo todos círculos de igual tamaño. Cuando yo lo agrando, yo tengo que cubrir con esto, por ejemplo, con esta parte de acá tengo que cubrir todo este papel, todo esto que está en negro. ¿Bien? Entonces se van a deformar las puntas, se van a deformar, entre más me aleje del ecuador, se va a deformar cada vez más la proyección. Por eso el norte del globo terráqueo y la Antártida se ven tan grandes y tan deformadas con respecto a la realidad. ¿Está bien? Obviamente todo esto que está acá y todo esto que está acá es un solo punto. O sea, fíjense que un solo punto lo dibujamos de todo este tamaño. Entonces por eso empiezan las deformaciones. Con las diferentes proyecciones y con los diferentes cálculos matemáticos lo que vamos a hacer es corregir, no se puede, pero corregir lo mejor posible estas deformaciones y darle una ventaja según la navegación que yo quiero hacer. ¿Bien? Ese es el problema que nosotros tenemos, pasar de una esfera a un plano, y la posible solución que es la proyección, los cálculos matemáticos. ¿Cómo deberían ser las cartas para que yo las pueda usar? Bien, deberían ser conforme, está acá, que conserven los ángulos. Fíjense que yo dije que la proyección que usamos para navegación aérea es proyección cónica, porque es un cono sobre la Tierra, conforme, o sea que los ángulos los vamos a medir siempre igual, y por eso se usa también para navegación aérea, porque yo necesito siempre usar un mismo ángulo. Eso es útil para la navegación. Bueno, Lambert es porque la creo. Entonces, que conserven los mismos ángulos, que se llama conforme, que sean de escala constante, ¿bien? Que en todos lados la escala sea la misma. Obviamente, fíjense que acá no se da. La escala acá es diferente que la escala acá. Que conserven el área constante. Mismo no se da tampoco. En esta que le estoy dando, en otras puede ser que las rutas ortodrómicas y loxodrómicas sean una línea recta. ¿Se acuerda que hablamos que la ortodromia es el camino más corto entre dos puntos y la loxodromia es cortando todos los meridianos con el mismo ángulo? Bien. ¿Qué me dice? Que las dos sean líneas rectas. Que tengan un azimut verdadero. Azimut es la marcación entre mi proa y, ¿vieron cómo se mide desde el norte al rumbo que yo quiero ir? Bueno, el azimut es desde mi proa hacia donde yo quiero ir, pero básicamente es parecido. Tengo otra referencia, pero es lo mismo. Y que sean de coordenadas localizables. Bueno, fíjense, de todo esto, que es lo que yo debería tener en una carta, no se va a dar todo. Si yo tengo algo, pierdo otra cosa. Por ejemplo, si la ortodromia es una línea recta, la loxodromia es curva. Si la loxodromia es recta, la ortodromia es curva. ¿Está bien? Estas dos, por ejemplo, si tengo una, no tengo la otra. ¿Cuál es lo que a mí me conviene para navegación aérea? Que la ortodromia, o sea, el camino más corto entre dos puntos, sea una recta. Porque yo navegando, uno de los principales problemas, acuérdense la primera clase que vimos, y que son algunas cosas que les puedo preguntar, ¿bien? Que son cuáles son los inconvenientes básicos de la navegación y sobre todo la navegación aérea, ¿bien? Cuáles son los problemas que puedo llegar a tener. Una, obviamente, es la autonomía de mi avión. Entonces yo necesito ir de un lado al otro en el camino más corto. Por eso, bien, la ortodromia es una línea recta en las cartas Lambert. No así en las Mercator, que se usan más en navegación marítima. Y esto es una línea recta. El azimut verdadero se cumple en casi en todas, coordenadas localizables se cumplen todas, escala constante no se cumple casi en ninguna, y de ángulos, y que conserven los ángulos, depende. Bien. Así que esto es lo que yo debería conseguir en todas las cartas, que no lo consigo. Bien. Si priorizo algo, bien, tengo un problema con otra cosa. Esto que está acá es lo mismo, es lo mismo que explicamos recién. Bien. Simplemente hablado desde el otro punto de vista, que es conforme, que es equivalente, que es equidistante, etc. Bien, ¿qué tipo de proyecciones tengo? Tengo tres proyecciones, en general, ¿no? La cilíndrica, que es esta, o sea, yo proyecto las líneas desde el centro sobre un cilindro que después voy a abrir. Esta proyección cilíndrica es la que después, con una adaptación matemática, se llama proyección Mercator, que es utilizada en general para la navegación marítima. Y ahora vamos a ver qué características tiene.
cónica, que con las modificaciones que hizo Lambert se llama cónica conforme de Lambert, que es la usada para navegación navegación que muchas veces es usada para navegación terrestre, ¿bien? Es proyectada sobre un plano. De esta vamos a ver muy poquitito porque no es usada ni para navegación marítima ni aérea, y de estas dos sí, sobre todo la cónica conforme de Lambert, que es la usada en un 90% para navegación aérea. Cuando se usa la cilíndrica en navegación aérea con distancias muy largas, estamos hablando de más de 1000 millas, y no siempre. Entonces simplemente se los voy a nombrar, pero nos vamos a enfocar en esta. ¿Está bien? Ya les digo, lo que es proyecciones, vamos a ver un pantallazo, y después les voy a decir bien qué les voy a tomar, que son definiciones básicas. Esto es para que sepan, bien, cuando lean en una carta, en el rótulo de una carta, el rótulo es todo lo que está alrededor de la carta, que dice proyección cónica conforme de Lambert, ¿de qué estoy hablando? Bien. Bien. Proyecciones planas azimutales, obviamente, es de un punto a un plano tangente a la Tierra. ¿Bien? Y depende de dónde está el haz de luz, en el centro, en el lado opuesto a donde está el plano o en el infinito, tienen diferentes nombres. No me interesa, no se los voy a preguntar, es para que lo sepan. ¿Bien? Y el plano, ¿a dónde lo voy a apoyar? Y a donde yo esté navegando, a donde yo esté caminando, donde yo lo tenga que usar. O sea, yo lo puedo poner acá, lo puedo poner en cualquier lado. ¿Bien? Van a tener un nombre específico, a veces cuando es polar, cuando es ecuatorial, o cuando no es ninguna de estas, que en este caso es oblicua. Básicamente, tengan en cuenta, hago un paréntesis, cuando yo diga qué ventajas tiene y qué desventajas tiene cada proyección, muchas veces en el día a día, en el común, en la carta normal, no nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, si yo les digo que vamos a ver en navegación aérea, que los meridianos, fíjense, que salen de un punto, ¿bien? Y se van agrandando, es decir, que no son paralelos entre sí. Pero este es en todo el globo, es una proyección. Yo voy a usar una partecita. En esa parte chiquita que yo use, digamos que es despreciable casi esta divergencia, y van a ser casi paralelos. ¿Bien? Pero para la proyección en sí, para el cálculo en sí, no lo son. Y es una ventaja o desventaja según para la quiero usar. O sea que, en definitiva, estas diferencias que yo les voy a nombrar, no siempre saltan a la vista en la carta que yo uso día a día. ¿Bien? Bueno, volvamos a la proyección. Esto que está acá se va a dar en todas las proyecciones. En la cilíndrica, en la cónica, es decir, yo apoyo el cono o el cilindro, bien, o el plano donde yo quiero, donde yo lo voy a usar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si no tendría muchas deformaciones si uso, no sé, si yo quiero navegar en el Ecuador y lo apoyo en el polo, no tiene sentido. ¿Bien? Bien, continuemos. Bueno, de lo mismo, diferentes proyecciones, diferentes lugares donde yo voy a apoyar diferentes lugares donde yo apoyo el plano, cilindro o cono, y en cada uno de estos lugares, diferentes el punto de proyección, en el centro, en el lado opuesto, o en el infinito. ¿Bien? Bien, vamos a la cilíndrica. Esta es utilizada en general para la navegación marítima. ¿Bien? En general se llama proyección Mercator. ¿Bien? Porque Mercator, hay varias proyecciones cilíndricas y varios matemáticos que han incluido cálculos matemáticos para acomodar esta proyección. La más usada es la proyección cilíndrica, que con el cálculo que hizo Mercator en su momento. ¿Bien? Se llama proyección Mercator. Y depende de donde yo apoye, ¿bien? El cilindro es donde yo quiero navegar. ¿Bien? Digo navegar porque es general usada para la navegación marítima. Bien, obviamente fíjense, yo tengo el plano, lo estiro y tengo todas estas deformaciones en ambos lados. Fíjense, la parte más útil va a ser la más cercana a la línea de tangencia con la Tierra, esta que está acá. Obviamente yo no voy a usar toda esta carta para navegar, voy a usar esta cuadrícula, ¿bien? Diferentes cartas que voy usando para ir de un lado al otro. ¿Está bien? Entonces, si yo salgo de Centroamérica, el plano de tangencia es este. A medida que me voy alejando, si yo voy a Europa, bien, este cono lo voy a ir proyectando de diferentes formas para que el área que está
que está más desdibujada, más que no es conforme, ¿bien?, se aleje de mi punto de navegación. Bien. Un ejemplo, fíjense cómo es el polo norte y cómo se dibuja acá, ¿no? Bien, dependiendo de dónde yo apoye el plano de tangencia, el nombre es diferente, no importa. Es para que sepan que uno va a usar una carta con un plano de tangencia diferente según donde esté navegando o volando. Bien, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esta carta? Bien, la loxodromia es una línea recta. Bien, en esto. ¿Por qué se los pongo en rojo? Porque justamente es lo contrario a la proyección cónica conforme de Lambert. Bien. Es conforme, mantiene los ángulos, etc. ¿Cuáles son las desventajas? Que la mayoría las tienen. A medida que me alejo del ecuador o del plano de la línea de tangencia, las deformaciones son más grandes. Muchas veces, si ustedes lo googlean, va a decir que encima de los 80 grados, ¿bien?, me lo puedo marcar, bueno, ahí va, 80 grados de latitud, ya la deformación es muy grande. Espera que se me colgó el... Bueno, ahí está. Un segundito. ¿A qué se refiere? Bien, acuérdense que acá voy de 0 a 90, a norte, 0 a 90 sur. Cuando ya estoy 80, por acá, fíjense, la deformación es muy grande. ¿Qué quiere decir? ¿Que no puede navegar acá? No, no, con una carta que está apoyada en el ecuador. Yo voy a usar cartas que tengan, no sé, si yo quiero navegar acá en el polo, voy a usar este tipo de cartas o este tipo de cartas. ¿Bien? Este tipo de proyecciones, perdón. Pero básicamente esos 80 grados se refiere a 80 grados alejados, no del ecuador, alejados del plano de tangencia, sea cual sea. ¿Bien? 80 grados para acá, 80 para acá o 80 para allá. ¿Está bien? A ver, yo cuando pido una carta, cuando yo voy a navegar, no me voy a preocupar de dónde tenga el plano de tangencia, porque yo pido una carta para navegar en Centroamérica y el plano de tangencia va a ser este. Si yo pido una carta para navegar en Groenlandia, el plano de tangencia va a ser acá y esto no va a estar deformado, lo que va a estar deformado es esto. Entonces, esto es para que sepan la conformación genérica de una carta y no lo que ustedes, o sea, piden una carta, se la dan y es la que van a usar y punto. ¿Bien? Bien. Vamos a la proyección cónica. ¿Bien? La proyección cónica obviamente es la esfera, la que ya vimos hoy, cubierta por un cono. ¿Bien? Un segundito. ¿Bien? Y acá tenemos, para que lo sepan, un plano de tangencia también y dos ángulos, ¿bien?, que están más alejados, que son donde nosotros vamos a navegar. Digamos que en este área de acá, todo esto que está acá, es el área útil de esta carta. ¿Bien? ¿Cuáles son las ventajas? Bien. Un segundito. Bueno, los ángulos se representan correctamente. Estas no son las ventajas, son las características. Los paralelos son círculos concéntricos. Bien, pero yo en la carta, como son de escalas tan, digamos, el área que abarcan es tan pequeña, yo no me doy cuenta, o es despreciable, que los paralelos sean círculos y no líneas rectas. ¿Está bien? A ver, vamos a agarrar una carta cualquiera. En esta carta que está acá, fíjense que es una carta de navegación aérea. Fíjense que estos parecen paralelos y estos también parecen paralelos. ¿Lo son? No. Pero para el lugar en el que yo navego, como es tan chico, digamos que es despreciable. Uno no se da cuenta que no son paralelos en sí. ¿Está bien? Estas son las características generales. Ventajas. Es de fácil construcción. Bien. Bueno, es conforme como la otra. La ortodromia, o sea, el camino más corto, es una línea recta. Y esa es una de las principales causas de por qué se usa la conforme de Lambert en navegación aérea. ¿Bien? Porque una de las principales desventajas del avión es la autonomía. ¿Está bien? No así de una embarcación. Las áreas pequeñas en latitud conservan la escala. Eso es igual que en la Mercator, en la navegación marítima. Las posiciones son fácilmente ploteadas, ahora les explico el por qué, y las distancias se miden con rapidez y exactitud. Para que sepan, esto es simplemente anecdótico, en una carta
de navegación marítima, las distancias se miden solamente en este margen o en este. Es decir, yo tengo una línea recta acá, esta recta no la traslado acá, tengo que partirla en diferentes pedacitos y medirla lo más cerca posible del ecuador. ¿Bien? No así el alambre, que simplemente mido donde yo tenga que medir y lo comparo con la escala y se acabó. ¿Está bien? Entonces eso me da una facilidad en el, como se llama, en el vuelo para poder medir las distancias con precisión, pero sobre todo con rapidez. Yo tengo una regla plotter o una regla que ya viene con diferentes escalas y lo mido, lo que dice eso la carta es lo que es y punto. La navegación aérea me tengo que ir al costado, leer, y si no tengo que, si la línea es horizontal, cortarla en diferentes pedazos para que no se deforme hacia los costados. Tengo algunas desventajas más. En un barco tengo tiempo y tiene otras ventajas que para la navegación aérea no son válidas. ¿Bien? Entonces, ¿cuál usamos nosotros? La conforme de Lambert, cónica conforme de Lambert. ¿Cuáles son las dos principales ventajas? Que la ortodromia, o sea, el camino más corto entre un punto y otro, es una línea recta. Y esta de acá, que las distancias se miden con rapidez y exactitud, que es como lo venimos haciendo. Lo mido y lo comparo con la escala. Y si la regla ya tuviera una escala la escala correcta, lo mido con la regla y ya está. ¿Bien? Bien. ¿Qué tipos de cartografía? Eso es en genérico. ¿Qué tipo de cartografía usamos nosotros en general? Esto también es anecdótico y nos vamos a quedar con la cartografía aeronáutica y punto. Cartas aeronáuticas mundiales, que es esa escala que está ahí, 1 en 1 millón. Cartas aeronáuticas en general, 1 en 500.000. Cartas de navegación aeronáutica, que son de escala a veces más pequeña. ¿Qué otros tipos de cartas? Ya no hablando de escala, sino de para qué la uso. Bien, carta de área, ahora la vemos, de vuelos instrumentales, de salidas instrumentales, carta visual, etc. Es decir, por ejemplo, no lo vamos a ver ahora, esto es para un curso de piloto comercial, por ejemplo. Simplemente es para que lo vean. En una navegación, desde que yo salgo, tengo la cartografía, bien, o el mapa en este caso, o el plano del aeropuerto, con todas las plataformas. Bien, salgo de la plataforma, me voy a la pista, bueno, tengo una carta, ¿bien? Una carta instrumental de la pista con todas sus características, dónde está el norte, la declinación magnética, el largo de pista utilizable, el pavimento, las luces, etc. Despego y tengo salidas instrumentales para dirigirme a diferentes lugares. Una vez que ya estoy en vuelo, y esperé que se me cambie la filmina, tengo cartas de navegación, tanto visual como instrumental, que es este caso, y para aterrizar lo mismo, desde diferentes puntos, bien, caminos instrumentales que me llevan al aeropuerto, y la carta final, bien, para el aterrizaje. Esas son las diferentes cartas. Para la navegación, voy a ir unas cartas de navegación visual, que fíjense que no tengo el terreno dibujado. ¿Por qué? Porque yo tengo aerovías que me dicen, che, el nivel mínimo de esta aerovía es esto. Si yo cumplo con eso, no tengo ningún obstáculo que me haga correr peligro. ¿Bien? Entonces no importa lo que yo tengo abajo. Bueno, no es una forma de decir. En cambio, en la navegación visual, que yo me tengo que guiar por la vista, ahí sí tengo una escala de colores para saber por dónde estoy volando. Un segundito. Bueno. Bien. Ahí alguien tiene... Ahí estamos, profe. ¿Qué pasó que no me podía conectar? No sé. Ah, me daba como que no me aceptaba. No. Intenté una vez o dos y no podía. Bueno, acá estamos igual. Bien, fenómeno. Listo. Me pongo en mute. Bien. Seguimos. ¿Siguen viendo? Bien. Entonces, la escala es perdón, las cartas de navegación visual, que son en las que nos vamos a concentrar en este punto, me van a dar un montón de datos. Bien, yo ahora les voy a proyectar otra cosita. Me van a dar rutas, me van a dar aeródromos, me van a dar cableado, caminos vecinales, lagunas. ¿Por qué? Porque yo me tengo que guiar por todo eso, una navegación visual. Aparte,
de tener un rótulo que me va a indicar una serie de cosas, que ahora lo vamos a ver. La navegación visual e instrumental, por otro lado, son aerovías y no me van a dar relieve. Bien. Seguimos. ¿Dónde puedo sacar esta información de cartografía? En una, no vamos a ahondar en esto, lo van a tener en reglamentación, pero en algo que se llama AIP, bien, en un lugar que se llama genérico, 3.2, que son cartas aeronáuticas, en el anexo 4 del convenio del OASI, cartas aeronáuticas, o el AIP lo mismo en ruta, que son cartas aeronáuticas. Bien, eso es en general. Bien, el anexo 4, bien, esto es anecdótico, no se preocupen. El anexo 4 de la OASI, bien, me va a dar diferentes etapas del vuelo, desde el rodaje hasta el aterrizaje, y diferentes cartas para cada rodaje con sus características, para cada, tramo con sus características. Vamos a las cartas que nos interesan, que son las cartas de navegación visual. Bien, yo que voy a tener símbolos topográficos, clasificación de las cartas, bien, y diferentes colores y símbolos que me van a ser de utilidad. Por lo pronto tengo una escala de alturas en el costado de la carta, bien, que me dice conversión de elevaciones en pies y en metros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la carta, las alturas del terreno me las da en metros. Las altitudes de navegación son en pies, pero las alturas del terreno son en metros, en general en las cartas. Pero en general, ustedes tienen que verificar, bien, los rótulos de las cartas para ver si están en pies o en metros. Deberían estar en metros, pero ustedes lo tienen que verificar. Entonces, me van a dar, bien, una escala. Si están en metros, yo lo puedo convertir a pies fácilmente. Me va a dar una escala de colores para que yo tenga una referencia rápida de qué tan alto o cuál bajo estoy. Me va a decir de toda la carta, absolutamente de toda la carta aeronáutica, bien, la que estoy usando, cuál es el punto más alto y dónde está ubicado. Bien, por ejemplo, esta carta, que no sé de dónde es, dice 6.959 metros, es el punto más alto y está ubicado en esta latitud y longitud. Básicamente yo sé que ese es el punto más alto. Si yo navego arriba de eso, no voy a tener ningún problema en toda la carta. Bien, sigamos. ¿Qué más me va a decir? Bien, me van a señalar caminos carreteros, caminos vecinales, torres de alta tensión, molinos eólicos, que acá no están porque esta carta no tiene. Bien, justamente esta. Bueno, diferentes edificios, etc. Me va a dar una referencia, a ver si ustedes se acuerdan, un segundito. Fíjense que acá me dice un número, 2.3, 2.1, 2.3, 2.2, ¿bien? Acá en esta carta, ¿bien? Después lo vemos, me dice, ¿bien? Que estos son centenares de pies, me dice qué significa, ¿bien? Básicamente este punto quiere decir que si yo navego dentro de este rectángulo, el punto más alto de este lugar, ¿bien? Tiene como referencia esto que está acá. Bien, 2.100 metros, o lo que corresponda según el lugar que estoy mirando, de 100 metros, 100 pies, perdón. Igual después les voy a pasar, lo tenía en la computadora y no lo pude proyectar ahora. Las imágenes de una carta, estas se ven más o menos. Después se las paso en el celular para que las vean por WhatsApp. Bien. Espacios aéreos, acá vegetación, dice que no hay en este caso, bien que no se muestra, pero puede ser que si la carta lo requiere, puede ser que sí. Bien, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta yo? Bien, si yo voy de un lugar a otro, en la cartografía, bien, es bastante fácil desorientarse. Y hay vamos a suponer dos extremos en la navegación. Uno, vamos a suponer la provincia de Buenos Aires, Córdoba u otras provincias, que tenemos un montón de pueblos cerca uno de otro, tengo un montón de vegetación, un montón de ríos, un montón de lagunas, lagos, etc. Para ubicarme, o sea, tengo un montón de referencias para ubicarme que me ayudan. Por otro lado, es bastante fácil confundirse un pueblo con otro. ¿Bien? Tengo muchas referencias, es bueno, pero me puedo confundir un pueblo con otro. Por otro lado, tengo la navegación en la Patagonia, yo voy a cruzar desde Trelew a Esquel, y en el medio de la Patagonia no tengo absolutamente nada en muchos lugares. Entonces ahí es más difícil porque
no tengo referencias. ¿Bien? Entonces, depende de dónde estoy navegando, se me puede complicar más o menos dependiendo de cómo sea la topografía del terreno. ¿Qué me puede afectar aparte la topografía, el terreno? El sol. A ver, si yo veo algo con pleno sol, es una cosa. Si está nublado y veo menos, se me puede pasar por alto un pueblito. Si tengo el sol que ya se está poniendo y tengo sombras largas, una montaña me puede tapar, la sombra de una montaña, una ladera, me puede tapar un pueblo cerca, una laguna. ¿Bien? Entonces las referencias cambian si yo estoy volando a la mañana, al mediodía, a la tardecita. ¿Bien? Cuando uno vuela en el mismo lugar siempre, y es fácil no confundirse. Pero cuando va ustedes a lugares que no conocen, y la única referencia que tienen es la cartografía, se complica un poco más. Bien, ahora tenemos un montón de ayudas. Me voy a Google Maps, me voy a algún camino o algo en 3D, y tengo referencias que las tengo que usar. ¿Bien? Que las puedo usar y las debo usar. Entre más información tenga yo, es mejor. A ver, no voy a abrumar de información en el vuelo, pero entre más arme la navegación antes, y más al tono esté con todo lo que hay en la navegación, en la ruta, mejor. Ahora tengo más facilidades que en otra época. Pero estas cosas me pueden complicar. El humo, ¿para qué lo uso? Para saber el viento. Si el viento viene de un lado, viene del otro. Entre más achatado esté el humo, más viento hay. Entre más salga para arriba, seca menos viento. Entonces me sirve como referencia el humo de algún lugar, de cuánto es la intensidad del viento y de dónde viene. La neblina es un problema. Cuando yo les pasé el último trabajo práctico, puse temperatura y punto de rocío. ¿Sí? No sé si ya lo vieron en meteorología, pero cuando se juntan ellos dos, ¿bien? O cuando están muy juntos, ahí el aire quiere decir que se está saturando y empieza a formarse niebla. ¿Bien? Neblina, bruma, depende de dónde esté. Si es sobre el mar, en la zona costera o en el centro. Básicamente, bien, en la navegación, yo no solamente tengo que ver en cuánto tiempo llego de un lugar a otro, sino tengo que empezar a ver otras cositas. Che, es a la tarde, yo despego yo les puse en la navegación que despegaba a tal hora. Bueno, ¿yo qué tengo que mirar? Bien, yo despego de un lugar, llego al otro. ¿Cuánto me lleva la navegación? Bien, ¿cuándo llego? ¿Ya se puso el sol o no? Porque si se puso el sol, tengo eso más el crepúsculo civil, y si no, yo ya no puedo navegar, porque no estoy habilitado como vuelo visual. Bien, esa es una. Si yo tengo que ir al otro aeródromo, sí, llego, fenómeno. Bueno, pero acuérdense, si no lo vieron todavía, yo tengo que ir al otro aeródromo y todavía tengo que tener 45 minutos de autonomía. Entonces, la puesta del sol tiene que ser igual a de donde yo salgo, donde yo aterrizo, más 45 minutos. Ahí recién es la puesta del sol. ¿Bien? Porque yo calculo, che, yo aterrizo a las 6, a las 8. A las 8 se pone el sol. Ah, todo bien. No. El plan de vuelo dice, hasta donde yo voy más 45. Entonces yo no puedo aterrizar ahí por alguna causa. Tengo que volar 45 minutos más que lo que el reglamento me dice. Me voy a otro aeródromo, vuelvo, lo que fuere. Ya se puso el sol, estoy fuera de reglamento. ¿Bien? Entonces el sol, el humo, como ya dije como referencia, la niebla. A ver, se me está haciendo de noche. Entre la temperatura y el punto de rocío hay 10 grados de diferencia. Oh, es un montón. Bien. Si se está haciendo de tarde, la temperatura empieza a bajar. Entonces, ahí ya tengo la posibilidad de que se forme niebla más fácil. O bruma, ¿está bien? Entonces, son un montón de cosas que tengo que tener en cuenta a la hora de calcular mi navegación. Bien. En cuanto a los accidentes geográficos, por ejemplo, si tengo que cruzar una ladera o una montaña, la altura de elegida de mi navegación, ¿puedo ascender mi avión? ¿No puedo ascender? Listo, puedo ascender. Bueno, ¿y cuál es la temperatura a la que el aire está a 0 grados? ¿Bien? Porque por ahí puedo tener algún problema con el carburador, se me empieza a congelar el carburador, le tengo que poner más aire, tengo que tener otras cositas. No es, no sé, la altura es 5.000 o 6.000 pies y mi avión me lo da. Ah, listo. Bueno, no. Porque si yo en la superficie tengo 2 grados de temperatura o 5 grados de temperatura, arriba yo voy a tener menos de 0 grados. Por más que no haya nubes, ya puedo tener algún problema con engelamiento, con algún problema de carburador. Así que tengo que tener algunas otras consideraciones en la aeronave. Bien, altura elegida, tipo de misión, o sea, tipo de vuelo que yo voy a hacer. Es recreación, tengo que ir de un lado al otro por alguna causa. Voy al otro lugar y tengo alternativas cercanas o no. Estoy en medio de la Patagonia que me voy al Bolsón y en el medio no tengo nada o tengo poco. Bueno, diferentes consideraciones que yo tengo que tener en cuenta. Bien,
como importante, las cartas tienen que estar actualizadas. Perdón. Que verificamos la fecha de emisión, bien, aspectos del terreno. Por ejemplo, yo tengo una carta de la zona de Puerto Madryn o Trelew desde hace 10 años o 15. Yo les había... en Trelew había dejado una carta de hace 15 años atrás. Bueno, no estaban, por ejemplo, los molinos eólicos. A ver, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Ah, listo. Bueno, eso en cuanto a cartografía. Les repito, ahora les voy a pasar por WhatsApp las fotos de todos los rótulos cartográficos para que ustedes los lean y me preguntan cualquier cosa. ¿Bien? Bien, eso en cuanto a la cartografía. ¿Qué tipos de navegación existen? Y esto lo paso súper rápido para ir a velocidades. Navegación de pilotaje u observada, que es la que nosotros vamos a usar. Estimada, ¿bien? Que también es parte de esta. Esto es simplemente observando. Esto es la estima. Che, yo voy a salir de acá y estimo llegar al otro punto en tal hora. Y lo tengo que verificar. Bueno, estas dos medio que se dan de la mano. ¿Bien? Y la radioeléctrica, que por ahora no la vamos a usar. ¿Qué tipos de sistemas de navegación tenemos para cubrir este tipo de navegaciones? Sistemas autocontenidos, referidos a estaciones terrestres, estaciones satelitales, etc. Bien, sistemas autocontenidos, lo más usado ahora, inercial. Bien, lo marco con Doppler porque algunos aviones lo tienen, pero sistemas inerciales. No vienen al caso para navegación, lo paso por arriba. Si alguno quiera preguntarme algo sobre esto, no tiene que ver con el examen, no tiene que ver con este curso, me lo pregunta y lo charlamos, no hay problema. Básicamente, unidades giroscópicas que se ponen en cero cuando yo arranco la aeronave, un giróscopo común que tarda 15 minutos, un giróscopo lacérico que tarda 2 o 3 minutos, independientemente de eso se ponen en cero, yo les pongo, manualmente meto phi omega para poner en cero el giróscopo, y a partir de ahí la aeronave con cualquier movimiento de aceleración me lo traduce en distancia y sé en todo momento dónde estoy. Bien, referido a sistemas de aeronavegación referidos a estaciones terrestres, NB, BOR, TACAN, esto sí lo van a ver, no lo van a usar por ahora, pero sí lo van a ver en cartografía. Bien, van a ver estos simbolitos. Y estos simbolitos son simplemente, bien, navegaciones terrestres, bien, con las que yo puedo guiarme. Sistemas de aeronavegación basados en satélites. Bien, nosotros siempre decimos GPS. Yo también, por costumbre, como cuando hablamos de cualquier cosa con marca, ¿no? GPS es el primer sistema satelital. Casualmente es sistema de procesamiento global, o sea que digamos que sirve para esa referencia, ese nombre sirve para cualquier sistema. ¿Está bien? Pero en realidad el GPS es un sistema de Estados Unidos. ¿Bien? Es un sistema estatal de Estados Unidos, no es público. Lo podemos usar todos, pero no es público, es privado, es de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Bien? El sistema es GNSS, Global Navigation Satellite System. Así se llama el sistema de navegación, bien, por satélites. Por más que nosotros les vamos a seguir diciendo GPS, que fue el primero. El sistema del gobierno ruso, que es el GLONASS. El primer sistema civil, ya tiene varios años, que es el Galileo, de la Unión Europea, pero ya se puede usar. Hay muchos celulares incluso que vienen para GPS y Galileo. Y el Beidou /Compass, que el 21-22 debía estar operativo y recién, si no me equivoco, se puso operativo este año, pero no se los puedo asegurar. Bien. Esos son los 4 sistemas de posicionamiento global que hay actualmente en el mundo. Bien. Y sistemas de navegación referidos a estaciones terrestres para la aproximación y el despegue. También hay sistemas satelitales. A ver, no se los menciono acá porque el satelital se usa para todo, desde el despegue hasta el aterrizaje. O sistemas instrumentales de navegación por radioayudas o por radares. ¿Bien? O visuales, ¿bien? Visuales de aproximación. Esto de acá, si ustedes más adelante vuelan de noche, lo van a ver esto de acá en Trelew. ¿Bien? Básicamente, si yo estoy con 2 luces blancas y 2 luces rojas, me dice que voy en la pendiente correcta de la pista. Entre más rojo esté, quiere decir que estoy yendo más bajo. Entre más blanco esté, quiere decir que mi pendiente es más alta de la que debería. ¿Bien? Bueno, por eso cortamos fuimos medio rapidito, cortamos con
con cartografía. Y vamos a empezar con, aunque no terminemos porque falta un poquito, con velocidades, que después retomamos. ¿Bien? Un segundo. Cristian, vos no habíamos podido comentar. Después, cualquier duda que tenga, bueno, esto es para cualquiera, pero para vos en particular hoy, avísame y te mando audios, videos, lo que sea de lo que hablamos al principio. Sí, te agradezco, está bien. Lo veo y cualquier cosita pronto. Un segundo. Bueno. Bien, velocidades. ¿Están viendo? Sí. Bien, yo ya le había dado un pantallazo somero cuando empezamos con cálculos de navegación. Bueno, ahora vamos a meternos un poquito más en cuanto a las velocidades. No lo vamos a terminar hoy, pero seguimos la próxima clase. Bien, ¿qué velocidades tenemos nosotros? Hay varias, acá son estas son las más utilizadas. Velocidad indicada, ¿ven? IAS, Indicated Airspeed, ¿bien? Eso significa IAS. Cuando tiene la K acá adelante, ¿bien? Así, la K es de knots, nudos. Quiere decir que la velocidad indicada, Indicated Airspeed, está en nudos. ¿Bien? Le digo porque esta la pueden ver de las dos formas. Esa K significa nudos. Velocidad calibrada, CAS. Velocidad equivalente, está en rojo, ¿por qué? Porque esa es usada, ahora la vamos a ver, pero para la navegación a más altas velocidades. Lo mismo que el número de Mach. ¿Bien? Mach number. Velocidad verdadera, sí la vamos a usar. Velocidad con respecto al suelo, sí la vamos a usar. O sea, estas 4 que están en negro son las que sí van a usar en navegación ustedes. ¿Cómo sacamos las velocidades nosotros? Bien, esto ya lo vimos, ¿ven? Pero del tubo pitot. Dinámico, que es este que está acá, estático, que es este que está acá. ¿Bien? Es un agujero que es simplemente el estático, que mide la presión barométrica, y el dinámico es la presión de entrada de aire acá. ¿Dónde están puestos? Depende del avión. Tienen que estar puestos en lugares determinados, dependiendo de la aerodinámica, la configuración de la aeronave, donde tengan la menor influencia posible, ¿bien? De turbulencia, o que básicamente que sea lo más preciso posible. ¿Se va a dar? No siempre. ¿Por qué? Primero porque el ángulo de la aeronave cambia según la velocidad de vuelo. Entonces el aire que le entra a este tubo pitot va a ser diferente si el aire le entra derecho que si le entra un poquito de costado. ¿Bien? Por ejemplo, cuando estoy aterrizando que voy con la nariz para arriba. Y el pitot estático depende de dónde esté. En general en los aviones más chicos está atrás. Entonces, según la configuración del ala, si baje flap, si no baje flap, si baja el tren, si no baja el tren, esa turbulencia provocada por el flap, por el tren de aterrizaje, etcétera, o por el tren fijo, me va a afectar, ¿bien? Con ondas de turbulencia al pitot estático, ¿bien? Y va a tener alguna diferencia. Bueno, ahora vamos a ver. Velocidad indicada, no hay mucho que decir, es la que me indica el instrumento. Tal cual la leo, es lo que me indica. Bien, ¿para qué se usa esto? Para cálculos de rendimiento, es decir, ascenso, descenso, etcétera. Limitaciones estructurales, BNE, la velocidad a no exceder de la aeronave. Si me dice que la BNE es 150 nudos, yo nunca voy a pasar, voy a tener la marca roja en 150 nudos, y nunca la voy a pasar. O sea, lo que me indica el velocímetro, ¿bien? Es lo que yo tengo que leer y no pasar eso. Y factores aerodinámicos. Si yo tengo que bajar el tren de aterrizaje a una determinada velocidad, no después de eso, ¿bien? La referencia es la indicada. Si yo tengo que bajar el flap, ¿bien? No a más de X velocidad, referencia la indicada. ¿Bien? Esta la vamos a usar siempre, básicamente. Porque a todo lo que se refiere al vuelo dentro de la masa de aire, ¿bien? Es la velocidad indicada. ¿Cuál es la que sigue? La velocidad calibrada. Bien. La velocidad indicada, ya les dije, depende de dónde está el pitot dinámico y de dónde está el pitot estático, ¿bien? Yo voy a tener unas lecturas que no son del todo correctas, ¿bien? Porque si el avión viene con un ángulo de ataque determinado, el aire que le entra al tubo pitot no es justo paralelo, entonces ya no le entra el mismo. Si yo bajé el flap y este agujerito está atrás del ala, y le va a haber alguna turbulencia que va a hacer que esto lea diferente. Además de los propios errores de los instrumentos, ¿bien? Entonces, la velocidad calibrada
va a ser la velocidad indicada, ¿bien? Pero corregida. ¿Corregida por qué? Por errores del instrumento, que eso se hace en banco de prueba, y por errores de posicionamiento de flap, etc. ¿Bien? Ustedes van a ver en su avión, en el que vuelen, una tablita similar a esta. Que me va a decir, con flap arriba, cuando la indicada es 50 nudos, la calibrada es 55, o sea, en realidad estoy a 55 nudos, no a 50. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con flap arriba tengo una determinada turbulencia, el pitot estático, y además el avión va a una determinada posición. Si yo bajo el flap, lo pongo en full flap, bueno, la diferencia va a ser otra. No sé a qué viene esto es un ejemplo cualquiera. Pero ustedes van a tener un papelito que lo van a variar, o sea, el taller cada tanto, ¿bien? Lo va a calcular, y esto va a estar pegado en su avión, para que sepan que cuando la indicada es tanto, la calibrada y puede ser un poquito diferente. ¿Bien? A bajas velocidades no es tanta la diferencia. En definitiva, no es tan, no digo que no es importante, no es tan importante. Ustedes se van a seguir manejando para un vuelo rutinario, cotidiano, corto, con la indicada. ¿Bien? Pero, bien, primer caso, la calibrada es la indicada corregida por errores de instrumento y de posición. ¿De posición de dónde? Del instrumento, de dónde está posicionado en el avión, de dónde está el pitot estático y dónde está el pitot dinámico. ¿Bien? Así que ya tenemos dos velocidades. ¿Cuál es la tercera velocidad? Que no entra en el examen ni entra en las aeronaves que nosotros volamos. La velocidad equivalente. Y acá ya, fíjense, está corregida por errores de compresión, de flujo de compresión. Esto es para cuando las aeronaves ya van rápido, más de 300 nudos. Más de 300 nudos, bien, esta misma velocidad, el choque aerodinámico del aire en el tubo pitot, tanto estático como dinámico, pero más sobre el dinámico, me produce diferencias. ¿Bien? Entonces el equivalente no nos interesa demasiado, porque no vamos a volar por ahora más de 300 nudos. Pero para que sepan que existe. ¿Bien? Número de Mach, lo mismo, cuando ya estoy cerca de la barrera sónica, ¿bien? El número de Mach, la velocidad del sonido, va a variar con la densidad del aire. Entre más abajo, más rápido, entre más arriba, un poco más lento, ¿bien? Para llegar a la velocidad del sonido. Eso, ¿para qué me interesa? Para los aeronaves que vuelan cerca de la velocidad del sonido, cualquier aerolínea, o sobre la velocidad del sonido. Obviamente a nosotros no nos afecta. Y se expresa el número de Mach, bien, porque el número de Mach va a ser siempre el mismo. Si yo lo expresara en nudos, la velocidad del sonido a baja altura es 1200 y arriba es 1000, 200 kilómetros por hora de diferencia o 100 nudos de diferencia. Es bastante. Entonces, yo tendría que, según vaya subiendo y bajando, tener diferentes referencias. En cambio, el número de Mach es siempre el mismo. Bien, entonces la equivalente, con más de 300 nudos, no nos interesa. Número de Mach, más arriba todavía, tampoco nos interesa por ahora. Velocidad verdadera. Bien, que esta sí nos interesa. Un repasito y ya cortamos. La indicada es la que indica el instrumento. La corrijo con errores de posición, ¿bien? Y me da la calibrada. ¿Bien? A esta calibrada la corrijo, ¿por qué? ¿Bien? La corrijo por temperatura y presión atmosférica. Y ahí sí nos va a afectar un poco. Por temperatura y presión atmosférica, y me da true airspeed, la velocidad verdadera con respecto al nivel del aire. Si yo vuelo bajo, vuelo lento, y digamos que entre la indicada, la calibrada y la TAS no hay mucha diferencia. ¿Bien? Entre más alto vuelen, entre más rápido vuelen, va a haber más diferencia. Pero a velocidades bajas, a alturas bajas, la diferencia, no digo que es despreciable, pero tiende a serlo. ¿Bien? Bueno, y cortamos por hoy. Después seguimos un repasito, léanlo. Después vamos a ver un repaso de velocidades para la próxima. Y les voy a dar un ejemplo en el próximo ejercicio que se lo subo hoy o mañana. ¿Bien? Entonces las velocidades que nosotros vamos a usar son la indicada, la calibrada y la true airspeed. ¿Bien? Bien. Bueno, ahí, un segundo que dejo de compartir. Ya está. Bien, listo. Un segundo. Bueno, entonces, en cartografía, ahora le voy a subir al grupo
las imágenes más nítidas de todos los rótulos de las cartas aeronáuticas. ¿Bien? Entonces ahí se van a fijar qué tipo de cartografía es, cuándo está publicada, todo eso lo dice, cuáles son las líneas isógonas estamos hablando de declinación magnética, cuándo está hecha la carta y cuándo está publicada y cuándo son válidas las líneas de declinación magnética, qué accidentes tengo en el terreno, qué colores tengo en el terreno, ¿bien? ¿Qué tipo de proyección es? Eso es todos los rótulos de la carta, cuándo está hecha la carta. ¿Bien? Y en velocidades nos enfocamos en estas tres que decían IAS, CAS y TAS. ¿Bien? Para el ejercicio, yo siempre voy a usar una y voy a decir, bueno, a ver, sí se las voy a tomar como definición estas tres. ¿Bien? Solamente estas tres. Pero en el ejercicio va a ser una de velocidad y punto. No vamos a hacer correcciones. ¿Bien? En el examen. Bien. Nosotros ahora, como piloto de monomotor, vamos a tener límite de velocidad, porque viste que, qué sé yo, el Velocity tiene 300 nudos, creo, de velocidad. Bueno, a ver si... Y hay otro que tiene 100. Bueno. Y son monomotor. Está bien, cada avión es bastante particular. Entonces ustedes tienen que, deberían hacerlo, leer los manuales de la aeronave y los límites de la VNE, la velocidad no excedida de la aeronave, la velocidad bien óptima para un traslado largo, así como el peso y balanceo de la aeronave, que muchas veces no se hace, máxima cantidad de combustible que le pueden poner. Muchas veces las aeronaves chicas tenemos bastantes restricciones. Si yo peso 100 kilos y el otro también, y ya estoy medio fuera de parámetros. Muchas veces están bastante restringidas. Por ejemplo, el Petrel está bastante restringido por los pesos. Si se sirven dos personas adultas con un peso normal, y ya estamos medio, si no digo fuera del límite, por ahí. Y ya no le puedo poner todo el combustible, porque ya estoy fuera del zero fuel. Entonces, digamos que esas cosas las tenemos que chusmear. Si tienen algún manual o alguna duda, me sacan una foto, me lo pasan y lo comentamos de cualquier aeronave y lo vamos viendo. ¿Bien? Bien. Bueno. Listo. Ahora les paso esta presentación al Classroom y les confirmo cuándo es, si el 27 es la última, el examen o el próximo lunes. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.